Gracias, Florencia García Marín. Y bueno, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires hay o niebla o está lloviznando. Al menos eso nos cuentan desde las más de 20 radios que nos retransmiten en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, parece que ya empezamos a conocer algunas encuestas. La primera encuesta después de las PASO es atribuida a Roberto Bachmann, analista y encuestador del Centro de Estudios de Opinión Pública, a quien le agradecemos que nos atienda a esta hora. Roberto, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, parece que ha hecho punta con el tema esto de empezar a medir después de las PASO. ¿Es así esto, Roberto? Sí, bueno, es la primera publicada. Claro, bueno. El que pega primero pega dos veces, dicen. Así dicen. Sí, así es. Bueno, ¿qué resultados obtuvo, Roberto? Bueno, se confirma de alguna u otra manera lo que se vio en las PASO, ¿no? Hay una tendencia a una polarización, digamos, bastante significativa. No es una polarización absoluta, obviamente, pero tanto Unidad Ciudadana como Cambiemos tienden a separarse notablemente del resto, ¿no? Entre ambos, que en las PASO habían acumulado el 63-64% de los votos, digo esto aproximado. Ahora puede haber algún cambio en ese número por cuando trasciendan o se hagan públicos, porque trascendieron los resultados definitivos de la provincia de Buenos Aires. Y ahora ya está en el orden del 70-71%, proyectado casi llega al 74%, o sea que las 3/4 partes prácticamente los bonaerenses eligen o a Unidad Ciudadana o a Cambiemos. Quedó mucho más abajo, hoy por hoy hay un empate técnico entre ambos, 35-8 para Unidad Ciudadana, 35-5 para Cambiemos, claro. Y quedó bastante lejos con 14-9 Sergio Massa de Un País. Esta es la realidad, digamos, el panorama descriptivo de este escenario que genera esta primera fotografía. Por eso nosotros la publicamos en realidad, porque es otra campaña, empieza otra realidad, empieza otra historia, pero esta primera fotografía es muy importante para ver cómo comienzan a acomodarse los melones después de las PASO. Claro, máxime teniendo en cuenta que todavía no tenemos el número definitivo. Hace un ratito hablábamos nosotros con el diputado nacional Alejandro Echegaray de la Unión Cívica Radical en Cambiemos y nos decía que a ellos les había llegado el trascendido de que la diferencia que ahora, digamos, es prácticamente Vox Populi a favor de Unidad Ciudadana por encima de Cambiemos en cuanto a senadores, no tiene su correlato en el caso de los diputados de la provincia de Buenos Aires. Dice que allí, según entienden ellos, estaría Cambiemos por encima, los candidatos a diputados de Cambiemos estarían por encima de los candidatos a diputados de Unidad Ciudadana. Sí, bueno, eso ya se había visto en el escrutinio provisional. Así que ahí no es ninguna sorpresa. Claro, pero ahí no, ya en el otro caso habían dicho, ya Cambiemos había celebrado como que había ganado en la provincia y después terminó conociéndose, o al menos hasta ahora lo que conocemos, marca que estaría Unidad Ciudadana por encima de Cambiemos en digamos, la figura de Cristina Fernández de Kirchner por encima de la figura de Esteban Bullrich, para ponerle un nombre, ¿no? Sí, para poner un nombre, porque en realidad es María Eugenia Vidal. Sí, bueno, esto fue lo que ocurrió en una campaña muy particular. Pero María Eugenia Vidal no estaba en la boleta que vi yo en el Cuarto Oscuro. No estaba, claro que no estaba. Pero fue la que se montó la campaña al hombro. Sigue en campaña María Eugenia Vidal, ¿no? Con los actos, sigue pasando publicidad de las acciones del gobierno. Hay muchas cosas que hay que revisar, ¿no es cierto?, de estas leyes la ley de partidos políticos, ¿no?, porque favorecen en ese caso injustamente al oficialismo, pero es María Eugenia Vidal. Si Esteban Bullrich por él solo hubiera sacado 5 o 6 puntos menos, por lo menos, ¿no es cierto? Pero es cierto lo que usted dice con esto también, ¿no? Probablemente haya habido una manipulación de resultados. Esto es todo lo que es evidente, lo que lo muestra, para que Cambiemos pueda festejar. Y festejó, incluyendo en el festejo a 2 provincias que después se dieron vuelta, ¿no? Santa Fe, que se dio vuelta esa misma noche, y provincia de Buenos Aires, que necesitó un escrutinio de prácticamente,
un mes no, pero 20 días largos sí, para poder definir el resultado, que a pesar va a tener impacto también cuando se haga público, ¿no? Porque es bastante importante, ¿no? Pero no se diluye un poco, Roberto, esto así de... Se diluyó lo del domingo, lo que pasó el domingo, pasó el domingo, a eso no se vuelve para atrás. Hay cosas que uno no puede volver para atrás, ¿no es cierto? Y lo que pasó el domingo, pasó el domingo. El domingo fue un éxito comunicacional de Cambiemos, pero por muchos motivos, no solamente porque los resultados. Se abrió con una diferencia de 6-7 puntos que todos, pues me incluyo, mirábamos azorados porque no tenía nada que ver con los resultados de las encuestas ni con lo que habíamos visto a lo largo de todo el escenario. Pues sabíamos que el resultado iba a ser un resultado ajustado en diferencia. Estoy hablando de senadores fundamentalmente, sí, ¿no? Sí. Entre Cristina y Cambiemos, pero no jamás se nos ocurrió que ninguno de los dos podía estar arriba de 3-4 puntos arriba del otro, que ese era nuestro límite. Incluso para nuestra consultora nunca tuvimos una hipótesis de tener ganando a Cambiemos en senador, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que pasó ese domingo fue una mejor estrategia, digámoslo de alguna manera, comunicacional, que generó que Cambiemos salga a las 10:30 de la noche a festejar con una especie de festejo continuado que empezó por la capital. La capital temprano ya podían haber tapado varias botellas de champán, no una sola. Sacar el 50% no es un tema menor. Es cierto que no es de Cambiemos ese 50%, ese 50% es de un pacto, yo lo llamo la reta Carrió, es un pacto entre dos fuerzas políticas, porque Lilita tiene su propia fuerza política, la viene teniendo en la ciudad, y más allá de aquel resultado magro de alguna vez el presidencial que sacó menos que Altamira, pero de todas maneras Lilita en esas elecciones de medio término en la capital tampoco nunca hacía menos de 20%. Por eso ahí se potenciaron y bueno, ahí se lo supieron festejar, pero de inmediato, y así como cine continuado, apareció Macri para festejar el triunfo, primero María Eugenia Vidal para festejar provincia, que era un festejo falso, digamos, y después Macri para festejar el triunfo a nivel nacional. Después, cuando empieza a analizarse esto, hay otras consecuencias a decir desde el punto de vista político. Primero, que el triunfo no fue tan triunfo como fue señalado. Hoy, con los resultados que están trascendiendo de la provincia de Buenos Aires, está alrededor, a nivel nacional, está alrededor del 33-34% aproximadamente, Cambiemos, no 36, no como trascendió. Son 2 puntos menos, pero lo importante es que prácticamente el 65% votó en contra de este proyecto. Ahora, si usted me pregunta si la situación es similar a la que los Kirchner manejaron durante 12 años, que los Kirchner festejaban también, llegaron a festejar en algunos casos con otros resultados un poco más bajos, y no lo festejaron, porque las 2 elecciones de medio término, que las ganó también a nivel nacional el kirchnerismo, la del 2009 y la del 2013, perdieron en la provincia de Buenos Aires y no pudieron festejar, a pesar de seguir siendo primera minoría. Y a pesar de tener una oposición muy dividida, que es hoy lo que pasa en el peronismo. Y fíjense cómo se complica aún más la situación en el peronismo, en el panperonismo, o en el terreno de la oposición a Cambiemos, que ayer sale fuertemente Massa con declaraciones contra Cristina Kirchner, diciendo de que es una fuerza minoritaria en el país. Claro. Entonces esto muestra que la oposición, claro, pensando en el 2019, que es lo que está pensando Macri, mejorar un poco la performance acá en la provincia de Buenos Aires para poder sacar un poco, porque el que gane la provincia de Buenos Aires, si no quieren terminar así, si no se quiere terminar como está ahora, en zona de empate técnico, etcétera,
el que gane en la provincia de Buenos Aires tiene que superar este 36% que hoy está como eje e irse al 38, 39, quizá también 40. De esa manera sabe que ganó. Si no, es para cortar clavos. Sí, evidentemente. Bueno, o sea que, Roberto, la medición de ustedes marca que se intensifica la polarización y, por otro lado, por lo que vemos como estrategias de campañas, de ambos lados de la vereda, digamos, por el lado de Unidad Ciudadana y por el lado de Cambiemos, polarizar lo más posible, marcar el voto útil por el lado de Unidad Ciudadana, por el lado de Cambiemos, la enemiga es Cristina Fernández de Kirchner, o sea, se apunta a polarizar y a tratar de ganarle votos a Massa y a Randazzo, que sería, porque ya los núcleos duros, ustedes nos explicaban que no van a votar, el núcleo duro que siga a Cristina no va a votar por Macri, ni el núcleo duro de Macri va a votar por Cristina. Va a votar por Cristina, ni tampoco el núcleo duro de Massa se va a ir de Massa. Claro. Pero hay periferias que son atacadas y ahora el que está en el medio de eso, como una vieja película, Disparen contra el pianista, que está como tocando el piano en el medio de la guerra, es Massa. Este es el problema, porque Massa es el que más atacado va a ser, porque ahí hay 15 puntos. De Randazzo cada vez van a quedar menos y va a llegar un momento que va a llegar a su núcleo duro y de ahí no va a bajar. Y después quedan cosas chicas por pelear, que hablan mucho de la participación, que hay más participación. Son 2 puntos, 3 puntos, la mayor participación, no es mucho más. Participó el 79%, puede participar el 81%, el 82%. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No ¿De dónde se puede ir a buscar, dice usted? ¿Dónde hay? Del voto en blanco. La ventaja que tiene Cristina es que tiene más probabilidad de ir a buscar de ese 4 o 5% que suma los partidos políticos que no llegaron al 1,5%, son muchos partidos de izquierda, tienen mucha más tendencia a elegir a Cristina, no por Cristina, por ahí no es que, por eso estamos hablando de periferia, ¿no? Sí, no porque les encante Cristina, sino porque acá sí vamos al voto estratégico, porque Cristina tiene, para esa gente, tiene la capacidad, de pronto es la más potable para parar los efectos del modelo económico y del plan económico. Y esto es lo que está pasando, pero no hay mucho para mover, no hay mucho para mover. Lo que más puede mover el amperímetro ahí es Massa. Bien. ¿Qué pasa con Massa? Si Massa se reposiciona, si Massa empieza a crecer, bueno, ahí se corta una fuente de obtención de nuevas voluntades para los dos, porque no es como hacer una campaña ciegas como ocurría antes de las PASO. Ahora se sabe, por eso yo hablaba de la importancia de esta fotografía, porque ahora se sabe dónde está parada la gente, qué piensa la gente y cuál es la gente que puede cambiar y la gente que no va a cambiar, porque hay mucha gente que va a sostener su voto de agosto, del 13 de agosto. Bien, Roberto, ha sido muy amable en atendernos como siempre y en ayudarnos a pensar un poco desde el punto de vista del Centro de Estudios de Opinión Pública. Muchas gracias. No, todo lo contrario, buen día. Hasta luego. Roberto Bachmann, analista y encuestador del Centro de Estudios de Opinión Pública.